Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más en el que nos permite reunirnos y poder disfrutar el encuentro, la comunión entre hermanos, lo hermoso de la alabanza, la adoración al Señor, que tanto enriquece nuestra vida y evidentemente nos fortalece. La adoración, siempre digo, es una evidencia del nuevo nacimiento. La persona que adora a Dios es porque le conoce, y para conocerle tiene que haber nacido de nuevo. Por eso, cuando en el Evangelio se registran los encuentros de las personas crédulas con Cristo, la primera reacción es, después de la fe, le adoró. La adoración es la reacción natural de la nueva vida en alguien, porque esa nueva vida se justifica en que cuando estaba en las tinieblas no conocía la bondad de Dios, ni lo conocía como Redentor, pero ahora sí lo conoce como Redentor y le adora. Y eso es lo que hace la Iglesia, simplemente adora. Adora porque está en el reino de vida, adora al ser que la ha librado de la prisión, de las tinieblas y de la oscuridad, y expresa de manera natural el agradecimiento a ese ser que salva porque ama profundamente. Mis amados, les invito a abrir la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro. Seguimos avanzando y algo maravilloso, estamos llegando a fin de año y en este proyecto que nos propusimos de desarrollar las cartas de Juan, Pedro y Judas, estamos en la gracia del Señor avanzando y llegando a la última parte ya del capítulo 2 de Segunda Pedro. Y nos queda Judas, que es cortito, y luego vamos a entrar a degustar el Antiguo Testamento, que nos va a hacer tanto bien. Es algo tan hermoso ver a Cristo en el Antiguo Testamento. La verdad que vamos a seguir gozándonos con esos libros. Les invito a que abran en el capítulo 2 y vamos a leer a manera conectiva desde el versículo 1, pero vamos a llegar hoy hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente
a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora entramos al párrafo del cual vamos a hablar. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Llegamos hasta aquí en el sermón pasado. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Bueno, es un pasaje estremecedor, el de 2 Pedro, porque está hablando justamente de una realidad que era una realidad cruel. Era el ataque que tenía la iglesia, pero ya no ahora enfocada desde afuera, como lo hizo la primera carta, las persecuciones y todo el malestar que la iglesia vivía por causa de la hostilidad del mundo que los rodeaba. Ahora el Espíritu Santo guía a Pedro a sostener a la iglesia porque el ataque está dentro. Y ese es el problema. El ataque que ellos estaban teniendo era la incorporación infiltrada de personas no regeneradas que expresaban doctrinas confusas provenientes del gnosticismo y que al ser escuchadas por personas que no estaban correctamente afirmadas en la sana doctrina, lamentablemente recibían el perjuicio, el desliz en su vida, no solamente por lo que estas personas, estos falsos profetas o falsos maestros gnósticos proclamaban, sino porque no solo proclamaban el libertinaje, sino que lo fundamentaban con... Es decir, eran personas de una vida libertina, que lo que hacían era tomar de la mano a personas de corazón simple y con poca fundamentación y llevarlas detrás de sus pecados. Y la iglesia se veía justamente afectada por este flagelo espiritual, a lo cual el apóstol Pedro, por mandato del Señor, les envía esta carta. Y entonces, cuando él les tiene que mostrar la realidad de que el ataque está adentro, es como que el Espíritu Santo lo lleva a poder sacar la evidencia del corazón de estas personas, que no era fácil detectarlas porque estaban tan bien entremezcladas y mostraban una cara tan perfectamente piadosa que podía ser confusa la identificación entre ellos. Y de hecho, ese era el problema. Era tan difícil y confusa la identificación entre ellos
que lamentablemente llegaban al punto del daño y ahí es donde se daban cuenta. Entonces, lo que Pedro hace es justamente advertir, revelando lo que el Señor, que conoce los corazones, muestra de la verdadera realidad de estos que aún estaban con ellos y comían con ellos, pero no eran personas que estaban dentro del reino. Y este es el punto en donde el párrafo comienza a hallar sentido. En dos partes habla de que ellos desprecian el señorío de Cristo. Y si hay algo que el Dios eterno desde la eternidad quiso, es que Jesús redima al mundo caído. El propósito de Dios desde la eternidad es que la redención del mundo pecador esté ligada a la fe en Cristo. Y lo primero que está haciendo Pedro es abrir los ojos de la iglesia, porque les está mostrando que son personas que no quieren estar bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, reaccionan de una manera propia de las tinieblas, a pesar de que estén vestidos con vestidos blancos, a pesar de que estén hablando de que pertenecen a la luz. Y en este párrafo en el que nos vamos a basar hoy, hay justamente una advertencia que es clara. Pedro habla en el párrafo que vamos a desarrollar hoy de las costumbres y el incentivo del corazón de los que dejan el camino recto. Y ese es el título del sermón. Las costumbres y el incentivo del corazón de los que dejan el camino recto. Este sermón contiene un punto principal que es el detalle de sus costumbres y que surge del versículo 13. La palabra claramente dice: quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. En segundo lugar, el sermón va a desarrollar la intención del corazón de ellos. La palabra claramente dice que ellos siguieron el ejemplo de Balaam. La motivación de ellos fue amar el premio de la maldad. Y el tercer punto del sermón es su recompensa. La palabra dice claramente: están bajo maldición. Son hijos de maldición. Entonces, lo que debemos entender es que en esta mañana el Señor nos invita a través de este párrafo a aprender a identificar a los falsos creyentes a través de sus costumbres, aprendiendo a entender la intencionalidad del corazón que produce esas costumbres. Pero en segundo lugar, Pedro nos invita a no seguir detrás de sus malos ejemplos. En primer lugar, el primer punto del sermón, entonces, sus costumbres. Y lo podríamos resumir de esta manera: si ellos estaban comiendo con los creyentes, pero la realidad que revela la Escritura es que en el mismo acto de la comida, en donde la vista humana ve una amistad, una comunión, una hermandad, lo que realmente está pasando es que ellos se recrean en sus errores. Hay una incompatibilidad propia de lo que hay dentro y lo que se muestra por fuera. Por eso es que el resumen es: fingen comunión mientras alimentan su maldad. Es tremendo la característica real de alguien que está dentro, pero no del reino.
posiblemente está dentro de la institución o dentro de una iglesia en un lugar geográfico. Sin embargo, no está dentro del reino por el simple hecho de que el mismo párrafo detalla que ellos desprecian el señorío. Para estar dentro del reino no se puede despreciar el señorío. Y el señorío nunca fue proclamar a Jesús como el Señor, porque el mismo Evangelio habla del grave error de tener equivocado el concepto del señorío. El mismo Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahí está la confusión. Yo en tu nombre hice, yo en tu nombre hice, yo en tu nombre hice. Y el Señor les va a revelar en ese momento que por más que hicieron, lo hicieron desde los contornos del reino para afuera. No sirvió de nada. El Señor dice claramente en el Evangelio de Lucas, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo os mando? El señorío real del cual ellos están huyendo es la aplicación propia de la voluntad de Dios revelada en su palabra, aplicada a sus vidas. No quieren vivir bajo la Escritura, quieren vivir bajo la libertad de la carne. Esta es la realidad que está atacando el pasaje. Fingen comunión mientras alimentan su maldad. Y es exactamente la misma descripción que el Señor en su providencia le da a Judas cuando tiene que describirlos para que la iglesia verdaderamente contienda ardientemente por la fe que había sido dada a ellos. Y Judas dice en el versículo 12 del capítulo 1, el único de la carta, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Lo tremendo de la declaración de Pedro y de Judas es que convergen en un mismo punto. Están vestidos de blanco por fuera, pero son negros por dentro. Y sabe una cosa, el reino verdadero, la iglesia que Cristo viene a buscar, no es la iglesia que el mundo ve, es la iglesia que Él escogió y la que Cristo compró en la cruz. Es el conjunto de hombres y mujeres, sin importar clase social, sin importar nación y lengua, sin importar estatus, sin importar capacidad, sin importar logros, sin importar méritos, sin importar bolsillos, sin importar recursos, sin importar nada más que una sola cosa, el corazón blanco. Felices los de corazón limpio. Aquí está el señorío. Él viene a buscar a los que lloran sus pecados, Él viene a buscar a los sensibles de corazón, Él viene a buscar a los que realmente son puros por dentro. ¿Por qué está Judas y Pedro diciendo estos son manchas en vuestros ágapes? Simplemente porque al pretender unir personas que son pecadoras, pero tienen el corazón blanco porque han sido sensibles ante sus pecados y están permanentemente luchando contra sus pecados porque están bajo el señorío de Cristo, pretenden vincularse con personas que dicen ser de Cristo, pero no se arrepienten de sus pecados. Aman pecar y se recrean en sus errores. Esto es lo que tanto Pedro como Judas dice, son inmundicias y son manchas. Simplemente porque aman conservarse en la maldad. Porque si vamos a hablar o sopesar la diferencia entre los que son verdaderos, tuvieron tanta maldad y tanta injusticia como ellos, pero hay algo que pasó. Los verdaderos se arrepintieron. Ellos aman seguir pecando.
Entonces, Pedro y Judas reciben del Espíritu Santo una misma indicación. Son manchas en vuestras fiestas de amor. Pero ¿a dónde está la mancha? No solamente en el corazón, sino que esa maldad del corazón los llevaba a ellos a que mientras mandaban el bocado a la boca, cuestión que todo el mundo decía, qué bueno, la verdad comemos juntos. La señal de amistad que el Señor mismo dio en el Edén a Adán. Mira, come de todo. Todo podés comer, solamente lo que te hace mal no toques. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa manifestación divina de la amistad en una comida es lo que el hombre tiene sembrado cuando se reúne y come con alguien porque lo quiere, porque quiere compartir con alguien. Pero evidentemente metían el bocado a la boca con un corazón negro, lleno de maldad. Eso es lo que les pasaba. Y así terminan. Así terminan los que se juntan a comer con el corazón lleno de odio. No solamente terminan afuera del reino, terminarán en las tinieblas porque están fuera del reino. Y el que verdaderamente está denunciando es Pedro, pero por indicación del Espíritu de Dios. Y les está diciendo, en el momento que meten el bocado en la boca, los ojos de ellos están buscando cuál es la mujercilla más hermosa, la que tiene cuerpo más curvo, más esbelto, la más madura, porque a esa apuntan y con esa van a pecar. Esa era la realidad. Eso es lo que acusa la palabra. Y era tremendo. Al igual que Pedro, Judas en su carta denuncia la impureza de un corazón y las malas intenciones que abrigan dentro a pesar de compartir los alimentos en señal de amistad y unión en los ágapes de amor. El corazón de ellos no estaba en el amor de los que están en el reino, no estaba en el vínculo de la fe que lleva a las personas a amarse y a servir al mismo Señor. Estaban sentados en un equipo que tenía la camiseta del reino, pero buscando mujercitas para que con su lascivia pudieran llevarlas a pecar sexualmente. Por tal motivo somos llamados a observar la realidad de los que pueden estar infiltrados con un corazón negro, pero con actitudes aparentemente piadosas. Somos llamados a nunca seguir sus malos ejemplos. La palabra es clara cuando muestra que el propósito salvador del Señor es la manifestación del amor verdadero entre su pueblo. La cuestión que ellos no tienen. Pedro los denuncia y dice, mientras están comiendo con ustedes, el corazón de ellos está impulsando una mirada lasciva para buscar la mejor mujer y a ir a comer esa presa. Sin embargo, en la primera carta, capítulo 1, versículo 22, Pedro advierte claramente cuál es la obra redentora de Dios, cómo es que su reino, su señorío obra en las vidas verdaderas que creen en Él. Y en el versículo 22 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro dice, habiendo purificado, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro viene denunciando la realidad de que el corazón impuro proviene de alguien que realmente no ha pasado por la obra del Espíritu de Dios, que lleva a la persona a obedecer la verdad y que por ende recibe la purificación de su alma. El texto
Dice así: Él ha purificado nuestras almas y esa purificación ha llegado por causa de la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad era la sumisión al Evangelio de Cristo. Era la fe verdadera en el mensaje del Evangelio, que condenaba el pecado y que llamaba a la persona a abrazarse a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo su pecado y pidiendo perdón. Esta es la puerta de acceso al reino. Pedro está diciendo que el alma purificada es la que se ha abrazado a Cristo como Señor y Salvador, ha obedecido a la verdad, pero aparte dice mediante el Espíritu. Esto quiere decir que no es una actividad que la persona pueda desarrollar por sí sola sin la gracia de Dios. Es el poder del Espíritu que despierta a la persona para que se vea pecadora y vea la necesidad de Jesús y se abrace a Jesús como su Señor, no como un amuleto religioso que lo puede tener de la boca para afuera sin obedecerle. Esta es la diferencia entre los que están bajo el señorío de Cristo y los que rechazan el señorío de Cristo. Los que están bajo el señorío de Cristo se conducen por la palabra. Los que están fuera del señorío de Cristo se conducen resistiendo a la palabra. Solamente obedecen sus instintos y lo que les cae cómodo al corazón carnal. El Señor está denunciando a ellos que no tienen el alma pura porque no obedecen a la verdad y porque han resistido la obra del Espíritu. Ahora, cuando la palabra dice para, tenemos que parar. ¿Para qué hizo Dios esto? Pedro lo está diciendo en la primera carta. Cuando Él ha purificado el alma de alguien que obedeció a la verdad, porque fue sensible a la obra del Espíritu, se abrazó a Cristo como Señor y Salvador, esto tiene un propósito. Dice, para el amor fraternal no fingido. ¿Sabe una cosa? No cabe la falsedad en el ágape de amor. Y es eso lo que está denunciando Pedro y Judas. Son manchas. ¿Por qué? Por esto. Si Cristo no es Señor, en un ágape de amor hay una mancha. Y bueno, me hago un parate para contarles qué pensé cuando tenía que ilustrar el sermón, porque los predicadores sufrimos, no tanto para armar el sermón, porque es extraer la exégesis, pero sufrimos para ilustrarlo. Por lo menos a mí me cuesta eso. Pero simplemente pensaba en algo simple. Mi mamá siempre fue una mujer muy hacendosa, como lo es mi esposa, y siempre tiene toda la ropa limpia, doblada, planchada, pero un día el nene, que era nene en aquel tiempo, hace como 2000 años atrás, pero le había puesto una remera blanca, y la comida era una salsa de tomate en una comida. ¿Qué puede haber pasado? Lo típico. Lo típico es que al querer sacar el bocado, hubo una mancha de salsa en la remera blanca. Hijo, la remera recién lavada. ¿Qué hiciste? Y comí, mamá. Sí, pero te manchaste la remera. Y bueno, se lava, pero el tomate no sale. Qué fácil es. En una sábana blanca, en una remera blanca, una mancha. Qué fácil es verla. Y lo que el Señor está viendo y le revela a Pedro es que en esa sábana blanca de esa iglesia a la cual llega la carta hay una mancha que no se puede evitar de ver. Y es que hay personas que por la ausencia de la redención y porque están fuera del señorío de Cristo, no han llegado a conocer lo que significa amar sin mentir. ¿Usted quiere saber cuál es la marca de una iglesia bíblica? En la iglesia bíblica quedan los que aman sin mentir. ¿Saben por qué? Porque se ajustan a la Biblia. Los que aman mintiendo no aguantan. En ninguna iglesia bíblica, no solamente en esta.
dice Pedro, para la iglesia y escucha lo que dice Pedro. ¿Para qué pasó esto? Para el amor fraternal no fingido. Y ahora viene la orden en base a la posibilidad, porque lo que Pedro está diciendo es, hay una posibilidad y es lo natural. Lo natural de un grupo de personas redimidas es que son parte del amor de Dios en Cristo, por lo tanto, ese amor que ha entrado por el Espíritu en ellos les permite sin mentirse. Para el amor fraternal no fingido. Entonces Pedro, en base a la posibilidad celestial de amar, da la orden o el mandamiento. Así es toda la Biblia. Dios nunca te va a mandar un mandamiento de algo que no podés cumplir, pero cuando Él te capacita para el mandamiento, encontrá el mandamiento y busca la base. Vas a tener el sustento. Siempre tenés el sustento detrás de un mandamiento, porque Dios no te va a mandar a algo que no puedas vivir, porque nos creó para su gloria. Y lo que Él te manda a hacer es para su gloria. Nunca te va a mandar algo para su gloria sin que se la puedas dar. El punto es que aquí está la base. La base para amar de verdad es ser redimidos. Entonces viene el mandamiento. Como ustedes pueden, hagan esto. Ámense sin mentirse. No solamente lo dice Pedro, también Pablo claramente lo expresa en Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. ¿Cómo puede ser que metían el bocado en la boca y mientras masticaban y ponían la cara de risa y el pseudo amor, sus ojos buscaban una presa para llevarla a pecar? No, pastor, pero esto no es el caso nuestro. No importa. Cuando tus ojos no buscan una mujer para pecar, pero se te cruza por el corazón y a través de tus ojos cualquier actitud que pueda ser nociva o dañina para el cuerpo de Cristo, cuando mostrás que los amás, estás en el mismo pecado que ellos. El Señor vino a construir un reino en su primer venida. Es el reino santo y de luz, en donde está toda la gente que cree en Él. Es un reino de amor, de justicia. Es el que anticipa la antesala de la futura comunión eterna del reino final, en donde no existe la mentira en medio del amor. El Señor demanda de nosotros un constante servicio de amor. El amor que no tiene adherido el pecado del fingimiento, porque proviene de un corazón purificado por el poder del Espíritu de Dios, es llamado por el Señor a una vida completa de servicio a su nombre, que por ende es el servicio a los que son suyos. La obra redentora de la cruz nos ha sacado del reino de las tinieblas, en donde éramos siervos del pecado y en donde éramos hijos de ira, en donde éramos hijos de maldición, en donde estábamos bajo la opresión del príncipe de las potestades del aire. Él nos ha sacado para llevarnos a un reino de luz, pero con esta premisa: ahora somos esclavos de Cristo. Hay un buen libro que se puede leer, Esclavos, de John MacArthur. Hay muy buenos escritores, no es que solamente sea el pastor MacArthur, pero Dios usó mucho a este hombre que ya está con él. Y ese libro es fenomenal. Recomiendo que lo lean. Esclavos. Somos esclavos de Cristo. Y el Señor dice, ¿saben una cosa? Dice, ¿ustedes quieren realmente mostrar que me aman? Bueno, amen a mis pequeños. La mejor muestra del amor de Dios en nosotros es el amor al prójimo. Y es el amor entre los creyentes verdaderos.
La palabra de Dios entonces está mostrando claramente lo que Él nos pide, un servicio de los unos para con los otros, cuando hay un amor que realmente no es el amor fingido. En Gálatas capítulo 5 y versículo 13, Pablo lo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Claro, es la libertad de opresión del pecado, la libertad de la prisión de la ley, la libertad de las tinieblas, a la cual apunta la ley, mostrando un pecado contra el cual no podés solo. Tenés que abrazarte al Señor para que el pecado no te destruya. Pero evidentemente en esa libertad a la cual nosotros fuimos llamados, no debemos usarla como ocasión para la carne. El mismo Pablo está mostrando que la libertad no justifica el libertinaje carnal, sino que la libertad te traslada a otro reino en donde estás bajo las órdenes de un nuevo rey, por lo tanto sos esclavo de sus órdenes. El señorío de Cristo sobre la vida de los humanos no es fácil de soportar, por eso muchos huyen. Es fácil hablar del Señor, no es fácil seguir al Señor. Sin embargo, cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 13, él dice: en cambio de usar la libertad para la ocasión de la carne, en este reino es servirse por amor los unos a los otros. Tremendo. La actitud que en el reino de las tinieblas era la autosatisfacción personal, egocéntrica de los placeres carnales, en el reino de la luz, Pablo lo cambia por la manifestación del señorío de Cristo en la vida de alguien, que es desvivirse para que el hermano esté bien. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces, la palabra nos va llevando de la mano para entender qué significa no tener un amor fingido. No tener un amor fingido es que, primero, estás bajo el señorío de Cristo, y por estar bajo el señorío de Cristo, amás de verdad, sin mentiritas, ¿no? A los que creen en el mismo Cristo y están bajo el mismo Señor. Servíos por amor los unos a los otros. Y es por esto que la mejor manera de mostrar el señorío de Cristo en amor, lo que ellos no podían hacer, porque despreciaban su señorío. Entonces, estaban comiendo con un amor fingido, masticaban un bocado y lo tragaban con una elaboración mental y un corazón impío que estaba planificando el pecado de más luego, la noche, más tarde, cuando vea la oportunidad, cuando la convenza, cuando la hable de cerca, cuando la habla, cuando me la pueda llevar. Tremendo, horrible, asqueroso, pero real. Los que aman sin fingir, sirven por amor. Los que aman sin fingir, sirven por amor. No sirven por obligación, no sirven por rédito, no sirven por intereses. Sirven a la iglesia y se sirven entre ellos por amor. Por amor. Hay algunos que muestran amor porque quieren poder. A la larga el Señor muestra la evidencia. No les queda el poder porque nunca tuvieron ese amor. Los intereses, el poder, el beneficio personal, la gloria personal, el tener preeminencia en la iglesia, el tener algún tipo de aplauso o de reconocimiento,
El servicio ministerial que no está arraigado en el amor hacia el otro, porque hay amor de Cristo en él, solamente será madera, heno y hojarasca en el tribunal de Cristo. No quedará nada si no servimos por amor. Y es hacia eso, hacia ese punto de convergencia, donde nos lleva este pasaje tan dificultoso. Uy, pero mira lo que está diciendo, está hablando de los falsos maestros. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir esto. Sirvámonos por amor los unos a los otros. Nuestra presencia en el cuerpo de Cristo no puede estar distante del objetivo que Dios tuvo al formar el cuerpo de Cristo. El objetivo que Dios tuvo al formar el cuerpo de Cristo es exaltar la gloria de su Hijo. Si Cristo no es tu Señor, no estás dentro del cuerpo de Cristo, por más que te sentes en una silla. Y si Cristo no es tu Señor, tampoco sabrás amar sin mentir. Vas a tener que mentir para fingir que amas y en algún momento va a saltar a luz. Es por esto que la mejor manera de servir es amando a los hermanos. Y si queremos tomar de la mano la enseñanza de Pedro, claramente en la primera carta, capítulo 4, versículo 8 al versículo 10, Pedro ya daba la antesala a su segunda carta. Y dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primera Pedro 4, 8 al 10. Y ante todo, lo más importante, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué les está hablando? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la mayor eficacia en el vínculo de pecadores dentro de una iglesia, porque este es un conjunto de pecadores en vía de cambio. ¿Cómo puede la iglesia desplazarse por la tierra hasta entrar en el reino final y definitivo donde todo es perfecto? ¿Cómo puede la iglesia funcionar donde todo no es tan perfecto porque todavía estamos en un cuerpo de carne? Bueno, el secreto es este: el servirse por amor los unos a los otros, el de manifestar amor verdadero de los unos para con los otros, el tener entre nosotros ferviente amor, eso cubrirá multitud de pecados. Eso permitirá el vínculo entre personas que se confrontan y se arrepienten y que buscan la gloria de Dios y no su propia gloria. Esto es tener verdadero amor de los unos para con los otros, el amor que cubre la multitud del pecado. Esa es la manera que Dios planificó para que un conjunto de pecadores salvados por gracia puedan llegar unidos hasta el reino final. Es que el servicio del amor de los unos para con los otros cubra la multitud de pecados. ¿Qué sigue diciendo Pedro? Pedro sigue diciendo: hospédense en unos a otros. En ese tiempo no existía la hotelería, los lugares de descanso tan habituales. Hoy entramos a Booking, pero no había antes, y queremos ir a tal lado, ponemos el lado, el día, el horario, la zona, el Google, puntín, se desplaza, varios hoteles, este te tiene 3 camas, 4 camas, 5 camas, te sale una noche tanto, te sale, pim, picás ahí, pum, cuenta bancaria, tum, agarrar el auto, vas y llegas. Antes no era así. Antes no encontrabas dónde recostar la cabeza en un viaje de días, y el problema era que el hecho de que alguien te hospede era mostrar que realmente era un cristiano porque amaba. Amaba al transeúnte. Y había cristianos que salían a predicar y que eran misioneros en medio de una zona que no tenía dónde recoger a alguien para darle una cama. Y cuando las horas del día pesan, créanme que se necesita descansar. Pensaba cuando Pedro está graficando el amor verdadero de los unos para con los otros en el acto de hospedarse unos a otros o de abrirle las puertas de la casa y de que se sienten a la mesa en muestra de amor verdadero.
Bueno, cierta vez me tocó hacer un viaje muy largo y créanme, oraba para encontrar un lugar donde ir, a pagar un lugar para descansar. Bueno, gracias a Dios lo encontré, pues si no, no llegaba. Qué cosa hermosa fue poder ducharme y entrar en esa cama a disfrutar del descanso, después de más de 15 horas de manejo y sin dormir bien la noche anterior. En aquel tiempo, la necesidad física, el agotamiento, y no iban en auto, iban en lomo de animal o a pie, era tremendo. Pero el amor de un cristiano relaja la necesidad del hermano. Y Pedro grafica lo que significa amar sin mentir. Esa persona está destruida y sale por la causa de Cristo. Suponete, te golpeaba la puerta. ¿Vos sos creyente? Sí. Mira, vengo a predicar el evangelio a tan ciudad, pero me faltan kilómetros, no doy más. Tengo los pies llagados, la columna destruida, el animal, no doy más. Bueno, mira, discúlpame, no te conozco, pero que Dios te ayude. Si vas a predicar a Cristo, seguramente a un misionero el Señor lo ayuda. ¡Pum! Le cerrá la puerta. Así hacen muchos. El amor fraternal, no mentiroso, no fingido, es el que relaja la necesidad del hermano, está dentro del reino. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Y aquí está, Pedro está hablando de ese don de servicio, de los que tenían el don para justamente cobijar a otro, y entonces está aconsejándolos. Ese amor fraternal se manifiesta cuando ejercitas el don para con tu hermano. Ellos no podían tener ningún don porque no habían pasado por la regeneración del Espíritu, por lo tanto no habían sido parte del bautismo del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es el momento en el que soberanamente el Espíritu pone en el cuerpo a la persona para desarrollar su don. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, lo primero que tienes que entender es que tu vida eclesial y tu vida dentro del reino está de la mano de tu don. No está de la mano de otra cosa que no sea tu don. Y por tu don, amás sirviendo a tu hermano hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cuál es el resumen conceptual de esta advertencia de Pedro? Miren, ellos comen con ustedes, pero mientras comen se recrean en sus errores. ¿Cómo se trasladó a la iglesia el mensaje para no seguir su ejemplo? En primer lugar, es que Él nos llama a entender que los falsos creyentes están presentes y que en su corazón no existe un vínculo de amor piadoso para con los demás. No existe ese vínculo de amor porque no existe Dios en ellos y Dios es amor. Sino solo intereses pecaminosos, posiblemente frustraciones en vidas eclesiales pasadas. Quisieron ser algo en otras iglesias y no pudieron. Van a ser turistas de iglesia porque el Espíritu Santo los resiste. Una vez me encontré con un pastor, muy sabio, amo ese pastor, es de Buenos Aires. Y le consulté, justamente por una cuestión pastoral. Y me dijo, mira, en este caso la prueba más clara y la que yo aplico es esta. Una persona en donde el Espíritu Santo no la acepta es la persona donde no puede estar en una iglesia, la iglesia no lo acepta,
y él no acepta la iglesia. Fue muy sabio el consejo, porque es un mecanismo espiritual que no funciona. De hecho, el tema de ellos era este, y de hecho estaban un tiempo y luego se iban. Por eso la palabra dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque salieron de nosotros. Entonces, el vínculo de amor piadoso para con los demás no es posible en los que no tienen a Dios, porque tienen intereses pecaminosos. Mientras que Cristo llama a la iglesia a vincularse por medio del amor no fingido que nos llevará a servirnos por amor los unos a los otros a través de la ministración mutua de los dones del Espíritu Santo presentes en cada uno. Voy a repetir el resumen conceptual. Cristo nos llama a vincularnos por medio del amor no fingido que nos llevará a servirnos por amor los unos a los otros a través de la ministración mutua de los dones del Espíritu Santo presentes en cada uno. Pero no solamente Pedro hace esta advertencia y nos llama a esta reflexión, sino que él sigue profundizando en las costumbres y revela que ellos adulteran con sus ojos mientras comen con su boca. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14 del capítulo 2. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Los ojos llenos de adulterio confirman la realidad de un corazón arraigado en la lascivia sexual de manera permanente. Así lo advirtió el Señor cuando enseñó que por causa de mirar a una mujer lascivamente, ya se cometió adulterio con ella en el corazón. El Señor lo dice en Mateo 5:28. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es por esto que es revelado el corazón de ellos. No se sacian de pecar, los ojos están llenos de adulterio. El corazón estaba conectado a la maldad, no a la bondad del reino, a pesar de que en cuerpo mostraban ser como ellos. El Señor enseñó que un corazón fuera de su reinado es la fuente de la elaboración de estas conductas. En Mateo 15:19, Él dice claramente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo corresponde al mismo corazón. Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Todo está dentro de una misma calidad de corazón. Es el corazón que no está bajo el reinado de Cristo, que lleva a que estos pecados sean rendidos al poder del Espíritu de Dios para poder vivir en santidad. Y esto justamente mostraba que ellos tenían un corazón no redimido, que naturalmente necesitaba alimentarse de inmundicia sexual permanente. No podían estar desconectados de la avidez para el pecado sexual. Sin embargo, en el antiguo pacto encontramos a una persona dentro del reino, antes de que venga Cristo, que pudo manejar esa pasión lasciva. El justo Job, en el capítulo 31, versículos 1 y 2, él dice, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Justo Job descubre por su fe en el Redentor. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantaré sobre el polvo. Yo sé que en mi carne de ver a Dios.
Job era un hombre de fe, fe en el Cristo que había de venir. ¿Saben una cosa? La fe de Job en el Cristo que había de venir le desvinculó los ojos de mirarle el cuerpo a una mujer de una manera lasciva. La redención en Job, el reinado de Cristo en Job, es lo que no tenían estos que se congregaban con ellos. Somos llamados a vivir en una santidad impecable, no solamente con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra lengua. Todo está conectado al corazón. El Señor lo dice. Cuando el Señor habla de que del corazón surgen los adulterios y que del corazón surgen las fornicaciones y que del corazón surgen los hurtos también, pero también dice que de ese mismo corazón surgen los falsos testimonios. Habla de todos los sentidos, los ojos, la lengua, las manos, el cuerpo. Está conectado un corazón que sin el reinado de Cristo no da gloria a Dios. Somos llamados a vivir de tal manera que nuestra vida dé gloria a Dios. No debemos seguir el ejemplo de ellos, que tenían ojos lascivos y que verdaderamente no servían a Dios. El recurso divino, por tanto, para triunfar en la lucha es la mortificación de lo terrenal en nosotros. Los que están en el reino son sensibles al arrepentimiento. El Señor lo grafica en aquel gran sermón del monte. Los que lloran sus pecados, esos van a ser consolados. Y evidentemente esa enseñanza de sensibilidad para con el pecado replica en las cartas. Y tanto Pedro como Pablo nos llaman a rendirnos al señorío de Cristo para hacer morir lo terrenal en nosotros. Sin embargo, los cristianos actuales están quizás traspasando a mujeres para ver lo que hay detrás de la tela del vestido que las cubre y dándole rienda suelta al gran caballo pecador de la mente que cabalga por sitios oscuros. Posiblemente para decir que eres más espiritual no miras a una hermana, pero miras a la modelo que aparece en internet desnuda. A lo mejor te crees más espiritual porque no tocas a una hermana, pero buscas a una mujer que se deja tocar. Nada de esto habla de que Cristo sea rey en esa vida. Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y ahí lo grafica. Es una idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Cristo como Rey es un ídolo en la vida de nosotros. Si está en el corazón tuyo la idolatría de la pasión sexual, debes rendirla en arrepentimiento y fe ante el poder de Cristo tu Señor, el poder que no podía actuar en ellos porque despreciaban su señorío. Es el poder que actúa en la iglesia llevando a las personas a superar su baja pasión y a vivir en santidad. Dios nos muestra que el recurso de los que estamos bajo el reinado soberano de su Hijo Jesucristo es hacer morir las obras de la carne. No dice que no tengamos la impulsividad, no dice que no peleemos contra eso, dice que tenemos la capacidad para matar a eso en nuestra pelea. O sea, el reinado de Cristo en la vida de un creyente lo hace triunfante y victorioso en el ring, en donde se pelea cada día contra el pecado. Romanos 8, 13 y 14 dice claramente: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué decía el pasaje? Tienen los ojos llenos de adulterio. Me voy a tomar un paréntesis porque le hablé a los hombres. Los hombres no deben mirar, pero le voy a hablar a las hermanas. Las hermanas no se tienen que vestir de tal manera que hagan que los hombres las miren. Es el mismo pecado de los que no están bajo el señorío de Cristo. Un hombre lascivo puede estar entre la congregación, pero una mujer tentadora también puede estar. Tenga cuidado cómo usa sus pantalones, que sean de su talle, no del talle 4 números antes. Tenga cuidado cómo usa sus escotes. Tenga cuidado cuando vaya a comprar una blusa que marque su busto. Porque así como hay hombres lascivos que la pueden codiciar y que pueden fornicar con usted en su mente, el Señor pedirá cuenta de por qué usted fue un móvil para el pecado de otro en el día del juicio. La iglesia bíblica no tolera el pecado, ni en el hombre ni en la mujer. Y la palabra de Dios es clara. Tienen los ojos llenos de adulterio. Perfecto. Seguramente encontraban elementos que podían arrastrar. Ahí había otro problema. En otra de las cartas, refiriéndose a los mismos falsos maestros gnósticos, personas que estaban en el gnosticismo, falsos creyentes, dice, arrastran a las mujercillas cargadas de pecados. Cuando la palabra lleva a las hermanas a que tomen conciencia de que el señorío de Cristo se manifiesta en ellas a través de lo que se ponen y de cómo visten también y de su aspecto externo, Pedro da el ejemplo de Sara, la cual se ataviaba para Abraham solamente, llamándole Señor. Y de esta manera muestra que Sara estaba bajo el señorío de Cristo. El atavío de ella hablaba de que tenía un marido, se vestía para él y se reservaba para él de las miradas de los demás. Así como Pedro nos enseña a identificar a los falsos creyentes, entonces, que se hacen evidentes, también la palabra nos lleva a entender que pueden las mujeres ser atractivas de una manera pecaminosa. En el primer diseño de tapar la vergüenza fue cubrirla, no mostrarla. Eso ocurrió en el Edén. Lo que el diablo quiere hacer es que con la túnica moderna no se tape vergüenza, se la muestre para atraer. Nos desafía a entender que quienes estamos bajo el reinado de Cristo hemos muerto a la idolatría de nuestra pasión carnal. La idolatría de la pasión carnal en el hombre es el cuerpo de la mujer. La idolatría en el cuerpo de la mujer es ser la diosa. No puede estar en un lugar sin atraer la mirada de medio mundo. Ambos pecados son iguales. Ambos hablan de que Cristo no está reinando ahí. La iglesia de Cristo no se debe conducir de esa manera. Hemos muerto a la idolatría de nuestra pasión carnal. Y para los redimidos el sexo no puede ser más su ídolo, sino que por el poder del Espíritu Santo debemos mortificar esos apetitos desordenados y practicar la santidad aún con nuestros ojos y con nuestra manera de vestir. Si Cristo es nuestro Rey, el sexo no puede ser nuestro ídolo. Solamente a manera conectiva, cuando trato esto en las consejerías, normalmente el género femenino dice, a mí el sexo no me importa. Y mi respuesta siempre es, si no te importa el sexo, ¿por qué te vestís así? Cristo nos redime de la lascivia.
La lascivia mortificada en el poder del Espíritu hace que un hombre esquive con el dedo la tecla del internet para la pornografía. Cuando Cristo es Rey, no querés ver una mujer desnuda, ni tampoco fornicando. Y cuando Cristo es Rey, no querés vestirte de tal manera que generes una fornicación con tu manera de vestir. Aman con su vida esa lascivia. Y quiero llevarte en esta mañana a la necesidad imperiosa del arrepentimiento. Si hay un ídolo en tu corazón que verdaderamente te está controlando, arrepiéntete de corazón y entrega tu vida al control de Jesús. Si no hay amor verdadero, si hay lascivia o una mala intencionalidad en tu corazón, entrégate al señorío de Cristo. Pide perdón. Puede que en esta mañana tú estés fuera del reino. Ellos tristemente eran hijos de condenación. La condenación es la respuesta divina al rechazo al señorío de Jesús. La condenación es el lugar en donde se paga la culpa de rechazar a Cristo. La condenación es el lugar donde se paga eternamente la culpa de negar la efectividad de la cruz en la vida de alguien. Si tú en esta mañana tienes pecado no confesado, tú todavía estás fuera del reino, si tú todavía no eres un hijo de Dios, debes saber que el pecado que tienes te condena. Debes saber que no puedes volver a Dios sin la obra de Cristo de por medio, y debes entender que Cristo se hizo hombre y que vino a este mundo a dar su vida por el que cree en Él. Pide perdón y tendrás la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti, clamamos para que la iglesia, a través de la carta de Pedro, pueda estar debidamente capacitada, no solo para identificar a los que están fuera del reino, sino también para vivir como personas que estamos dentro del reino para la gloria tuya. Adoramos tu nombre y gracias porque tú, Señor, por tu palabra nos edificas y también derramas bendición, pero también vida eterna. Que si hay en este lugar alguna persona que aún está muerta en sus delitos y pecados, que aún tiene el corazón habituado a la codicia y está conectado con la lascivia y la maldad, sin arrepentirse, Señor, concédele arrepentimiento en esta mañana y que se pueda abrazar firmemente a Cristo para tener vida eterna. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.